tema de hoy, vamos a ver hoy lo que es el tema de la caducidad, como un tema muy importante para nosotros los contadores también, que a veces nos agarran con los dedos en la puerta, como dicen vulgarmente, licenciado, y no sabemos ni qué hacer, porque actualmente están llegando algunos requerimientos por parte tanto del Seguro Social como del SAT, que ya sobrepasaron cierto tiempo de años y pues lógicamente ya no procede, pero vamos a analizarlo perfectamente bien con el licenciado Cocón en un momento. Cualquier duda, con toda confianza, vamos a hacer más dinámico este asunto para que todos estén bien interesados. Creo que el tema es de absoluta práctica, ponerlo inmediatamente en práctica, porque es la oportunidad de utilizarlo como una defensa fiscal para evitar los abusos que está llevando a cabo la autoridad, precisamente porque está sorprendiendo a algunos contribuyentes y llegan y algunos les pagan, déjenme decirles que precisamente es el desconocimiento del tema, por lo cual algunos caen en la trampa y hacen el pago de los requerimientos que le está haciendo la autoridad. Déjenme comentarles nada más como a manera de introducción que el tema es muy interesante y estaba viendo por ahí, revisando un libro de una maestra en Derecho, que es la maestra Lidia Rosalba Fernández, y platicaba algunas cuestiones muy interesantes de dónde viene este tema de la caducidad, y comentaba que de acuerdo con lo que ella escribió ahí en su libro, este tema viene desde los antiguos romanos, que al parecer, fíjense qué simpático, como que el mundo está lleno de ciclos, estimado licenciado, porque actualmente tenemos una problemática que hemos visto y hemos leído por ahí en alguna literatura de el miedo que le tienen ya las parejas en Europa de tener hijos, de una responsabilidad. Ya ven que el tema también del matrimonio en Estados Unidos lo toman como si fuera el peor de los compromisos que se van a echar en su vida, y todo el mundo le tiene miedo. Entonces, en aquella época en Roma existía el mismo problema, que los romanos veían el matrimonio como una situación de mucho compromiso para ellos, que les iba a traer muchos problemas, y que al verse en aquella época que se estaba disminuyendo el número de romanos reales, originales, que son los que tenían todos los derechos, recuerden esto, la única manera de motivarlos a que tuvieran hijos y aumentar la población de romanos fue precisamente esta medida de la caducidad, porque les decían: si tú, cuando te llegues a morir o llegues a tener algún problema, no tienes herederos, yo, Roma, yo, el gobierno romano, me voy a quedar con todos tus bienes. Entonces lo utilizaron una manera de presión para la población, para que se fuera poblando más el pueblo romano. Entonces por ahí viene esta situación. Y otro punto importante, que creo que también es merecedor de comentarlo con ustedes, es que el primer código fiscal, de acuerdo con este libro, fue elaborado en 1938, creo que fue con Lázaro Cárdenas, y también ahí se crea lo que es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que fue un gran logro, fue uno de los primeros a nivel mundial, y que tiene mucho reconocimiento. Ya después hubo cambios en el Código Fiscal, que fue en 1968, y que una de las críticas que se le hacía a este código es que lo ponían inmediatamente en vigencia. Dice: este código empieza, ya sabes, cobra vigencia a partir del siguiente día. Y para el del 1981 pues ya dieron un lapso de tiempo y empezó a cobrar vigencia a partir de 1983, precisamente desde aquella época, pues para dar tiempo a que lo estudiaran los contadores, los abogados, y se enteraran de cómo iba por ahí el asunto de todos los cambios fiscales. Entonces creo que son puntos ahí que vale la pena comentar. Y bueno, pues si quiere, licenciado, comenzamos con el tema. Ok, avanzo con este tema y luego nos hace los comentarios cómo ves estas tesis, para ver si estamos en lo mismo. Ok, ya claro. que lo leíste un poquito, ¿no? Bueno,
Este tema de la caducidad pues es muy importante, a pesar de que se trata de un solo artículo y de escasos 10 párrafos, creo que no llega ni a 10 párrafos, pues tiene sus particularidades ahí, tiene ahí ciertas confusiones, cuestiones que no nos dejan certidumbre o seguridad jurídica en la forma de interpretar esto. Más adelante les voy a platicar. Nosotros estamos bien, ya estamos un poquito más educados en la cuestión de que la caducidad no es lo mismo que la prescripción. Ya como profesionistas sabemos, en primer lugar, que la caducidad se presenta precisamente en ese momento o en esas actividades que lleva a cabo el Estado a través del SAT, básicamente para determinar contribuciones y sus accesorios, en tanto que la prescripción tiene lugar en un segundo momento, esto es, cuando ya hay un crédito determinado y ya empieza a surgirle el plazo a la autoridad para cobrar ese crédito ya determinado. Entonces, la caducidad es antes del crédito y la prescripción tiene que ver con posterioridad, a un momento posterior al crédito ya determinado, no al crédito fiscal, sino al crédito determinado que se convierte en exigible, porque crédito fiscal pues lo es la contribución misma, ¿no? Ese es un crédito fiscal. Entonces el crédito fiscal exigible es aquel que es determinado y que no es pagado o garantizado dentro del plazo que te señala el Código Fiscal, que son 30 días, que ya sabemos que se reformó en este 2014. Este artículo 67, que es la base de la caducidad, es aplicable únicamente para impuestos directos e indirectos. No entran aquí lo que son las cuestiones de seguridad social, que más adelante vamos a comentar, tienen su particularidad en cuanto a la caducidad. Este es nada más para impuestos sobre la renta, para los impuestos que normalmente manejamos, ¿no? Los impuestos directos e indirectos. Bueno, ¿qué es? La primera pregunta que nos podemos hacer en relación con la caducidad es: ¿cuál es la consecuencia que genera la caducidad? ¿Sí? Pues el 67 nos dice que la caducidad tiene por objeto extinguir las facultades de las autoridades fiscales para determinar contribuciones o aprovechamientos, así como sus accesorios, y también para imponer infracciones, más bien para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales. Es decir, es una gracia que así debemos entender, establecida en la ley, por la cual nos salvamos cuando nosotros no cumplimos de forma unilateral con nuestras obligaciones, ¿sí? Es una figura que tiene que ver mucho, puede ser que actualmente no se nos presente la situación, la podemos ir nosotros agotando en todo el tiempo que ha transcurrido desde que empezamos con nuestras actividades generadoras de créditos, ¿no? Entonces va transcurriendo todo ese tiempo. Existen varios plazos de caducidad. Bueno, hay que tener presente que con base al artículo 67, la caducidad tiene por objeto extinguir esas facultades que tiene el fisco para determinar créditos, ¿sí? Nada más que acuérdense que también habíamos comentado con anterioridad que una de las consecuencias de no pagar oportunamente los créditos fiscales, oportuna o bien correctamente los créditos fiscales, también trae una consecuencia jurídica que viene siendo la consecuencia penal, la responsabilidad penal. La responsabilidad penal no tiene nada que ver con la caducidad que nosotros vamos a tocar. El artículo 67 del Código es muy expreso en decir que la figura de la caducidad no opera tratándose de aquella actividad que el fisco federal pueda llevar a cabo para investigar la existencia de delitos fiscales. Entonces, que no les extrañe que en alguna ocasión el fisco pueda ejercer una facultad de comprobación tendiente a verificar la existencia de delitos fiscales, pero solo sería para la consecuencia penal. Es decir, podrá estar extinta la facultad que tiene el fisco para determinar créditos en la sede administrativa, pero no así para la cuestión penal, ¿sí? Que nos quede un poquito claro, esto es un texto expreso de la ley, por ahí lo tenemos. Ok, si ya nos quedó claro este tema de qué es lo que hace que se extinga, más bien cuál es la consecuencia que genera la caducidad, que es extinguir las facultades de la autoridad, entonces es necesario también tomar en cuenta de que basta el simple transcurso del tiempo que nos va a señalar la ley para que opere la caducidad, para que nosotros podamos hacer dos cosas.
se la podemos solicitar a la autoridad, que es una vía de ¿cómo se llama?, de excepción, es algo que nosotros tenemos, que ya una vez operado el plazo de la caducidad, nosotros podemos acudir ante la autoridad y decirle: necesito que tú me declares que respecto a determinados ejercicios o determinados periodos se han extinguido tus facultades, o bien esperar que si la autoridad nos revisa respecto a esos ejercicios o esos periodos ya caducados, pues ponerlo como una vía de acción, o sea, más bien como una excepción, decirle: oye, ¿sabes qué? Pues sí, liquidaste muy bonito, pero ¿sabes? Yo creo que se te olvidó a ti el tema de que ya transcurrió el tiempo que tenías para liquidarme, ¿no? Entonces, esas dos cosas es lo que podemos hacer cuando opera la caducidad. Vamos. Si me permites comentar, sí. Ahorita cabe en este tema, colegas, les comento que me preguntaban por allá en el DF referente a este problema, porque llegó gente del SAT para tratar de cobrar un crédito de 1996, algo así, ya muy exagerado. Entonces, precisamente lo que estaba comentando el licenciado Cocom es lo que les va a argumentar la autoridad, la persona que se está allegando con el contribuyente, porque le dicen: oye, pero ya caducó este crédito fiscal. Y dicen: bueno, pero es que esto no lo hacemos nosotros de oficio, sino que lo hacemos a instancia de partes, es el otro término con el que lo conocen. Entonces, instancia de parte quiere decir que vas a tener que hacer un escrito y decirles que solicitas que ese crédito se dé de baja, porque ya no tienen ellos la facultad por la aplicación de la caducidad. Entonces, como comentario, para que sepan en la práctica cómo lo está manejando la autoridad. Pues ya se habrán dado cuenta que inclusive acá teniendo cerca al contador ya se confundió. A ver. Ya te confundiste con el término de la caducidad y la prescripción. Ajá. Sí, estamos comentando que la caducidad tiene que ver con un momento anterior a aquel en que se determina el crédito, en tanto que la prescripción tiene que ver con un momento posterior al crédito ya determinado. Porque uno es para que la autoridad no determine, en tanto que el otro es para que la autoridad no cobre. Entonces, el ejemplo que tú pones tiene que ver más que con la caducidad, con la prescripción, es decir, con la oportunidad que tiene el fisco para cobrar. Nada más que la prescripción, aunque es muy similar a la caducidad y tiene esa tremenda diferencia que es para cobrar, también en cuanto a la valoración de términos, ¿sí?, es un poquito mucho más exagerada que la caducidad en cuanto a la consumación de sus plazos. Entonces, ya determinado el crédito, estaríamos hablando de la prescripción, no tanto de la caducidad, ¿sí? Aquí la caducidad es cuando no existe el crédito y la autoridad lleva a cabo su actividad para determinar, es decir, para determinar a través de un documento que le debes tanto. Este documento, una vez ya liquidado, se convierte en un crédito fiscal determinado. Porque su naturaleza de crédito fiscal no tiene por el solo hecho de ser una contribución, de ser un accesorio. Se convierte en crédito fiscal determinado cuando tú te lo autodeterminas o cuando la autoridad te lo determina mediante las facultades. Entonces, lo que se trata de evitar con la caducidad, más bien lo que opera, cuando opera la caducidad más bien, es cuando la autoridad lleva a cabo su actividad para decirte: me debes tanto a través de un documento, y la prescripción viene después, cuando ya este crédito que te determina la autoridad se hace exigible. Entonces, ahí lo que operaba, en todo caso, era la prescripción, pero no se vayan con la finta, porque en los años transcurridos entre el momento en que se puede cobrar algo y se trata de cobrar, no viene siendo definitivo. Yo puedo darme cuenta de que van a pasar por allá 20 años y voy a pensar que mi crédito está prescrito cuando realmente no lo es, porque le repito, allí en la cuestión de la prescripción se computa de manera distinta la caducidad. En la prescripción se da la figura de la interrupción del plazo, es decir, yo puedo estimar, vamos a suponer que la autoridad, más bien que la ley me dice que en 5 años prescribe, pero si se presenta una situación que interrumpe ese plazo, puede darse que ya haya transcurrido 4 años, 11 meses, y al actualizarse determinada figura jurídica, el plazo se interrumpe. Entonces, es decir, empiezan a contar nuevamente esos 5 años, y así se va transcurriendo. Entonces puedes pasar muchísimo más tiempo, de 5 años, de 10 años, de 15 años, de 20 años. Ya cambió un poquito. Sí. Nada más que este tema de la prescripción
si ustedes me lo permiten, lo vamos a ver la próxima semana porque todavía no he preparado por allá el material. Déjame checar aquí. Dice, prescripción relacionada con el cobro y caducidad es para determinar diferencias de créditos. Es correcto. Ramón Es correcto. dice, no, la caducidad antes de la determinación de créditos, es pregunta, dice Rick, a ver, ¿la caducidad es antes de la determinación de créditos? Sí, podemos decir que es así porque es precisamente aquella sanción que se le pone a la autoridad por retardarse en ejercer sus facultades de comprobación, ¿sí? Y obviamente pues lo que trata es evitar, tiene lugar cuando la autoridad lleva a cabo sus facultades para determinar el crédito. De ahí que yo les diga que prácticamente es anterior o durante el tiempo que la autoridad lleva a cabo para determinar el crédito. Y la prescripción tiene lugar con posterioridad porque tiene que ver con la oportunidad que tiene la autoridad para cobrar el crédito. Acuérdense que un crédito determinado por la autoridad en documento no en automático se puede cobrar. O sea, la ley nos habla del famoso crédito fiscal exigible. ¿Cuál es el crédito fiscal exigible? Es aquel que ya está determinado, pero también aquel crédito que una vez determinado, en relación con el mismo ya ha pasado un tiempo que la ley nos señala para pagarlo o garantizarlo, que son 30 días. ¿Sí? Entonces, pasado eso, si no pagaste, entonces se convierte en exigible y lleva a cabo la autoridad su procedimiento económico coactivo, que es los cobros que las gestiones de cobro que te va a hacer, que es donde tú puedes oponer la prescripción. ¿Sí? Y es correcto lo que dice el contador, la caducidad tiene que ver con la determinación de créditos, en tanto que la prescripción tiene que ver con el cobro. Dice, una es la facultad de cobrarte y la otra es la facultad de determinarte. Así es, Perfecto. Alberto acá. Bueno, Alberto. Doctor Alberto de Cancún. Pues ya sabemos quién es. Ahora sí lo identificamos muy bien. Bueno, nosotros vemos en el artículo 67 que para la existencia de la caducidad se requiere el transcurso de ciertos plazos. No nos vayamos con la finta. El plazo de 5 años no es el único que existe. Vamos a ver ahorita los distintos plazos. Por regla general, pues es cierto que ese plazo de 5 años. En relación con esos plazos, tampoco vayan ustedes a considerar que por transcurrir 5 años, pues ya se extinguían las facultades de la autoridad, porque tiene que ver una figura en la caducidad que es la famosa suspensión. ¿Sí? Hay supuestos, hipótesis legales, por así entenderlo, que te señalan que en caso de actualizarse ese plazo de 5 años o de 10 o de 5, porque son varios plazos que señala el 67 para que opere la caducidad, se suspende. No nos confundamos con la suspensión y la interrupción. ¿Sí? Estos dos conceptos son muy importantes. La suspensión tiene cabida en la caducidad, en tanto que cuando hablemos de prescripción vamos a ver dos conceptos, la suspensión y la interrupción. Es decir, en el caso de caducidad solo tenemos que tomar en cuenta aquellos plazos en los cuales el plazo de caducidad se suspende, pero cuando hablemos de prescripción podemos hablar tanto de suspensión como de interrupción. ¿Sí? Entonces la suspensión tiene por efecto de que en el cómputo del plazo que tú tengas, si se presenta un supuesto que suspenda, el tiempo que ya haya transcurrido cuenta para la caducidad, el que no cuenta es todo ese tiempo en el que se presente la situación que da lugar a la suspensión, y una vez consumada sigue corriendo, es decir, los plazos anteriores y posteriores a la suspensión sí cuentan para la suma de los 5 años o 10 años que requerimos para que transcurra el plazo de la caducidad, en tanto que cuando la ley te habla de supuestos de interrupción, lo que haya transcurrido se va al olvido, porque el plazo empieza a contarse de nuevo. Pero les repito, en caducidad no existe la interrupción, solo la suspensión. En prescripción sí, en prescripción existen los dos. Y vamos a ver. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Dice que facilitar. Ok, no, ya la habíamos visto. Ok, bueno. ¿Cuál es el primer caso, el primer plazo de caducidad?
Bueno, pues el 67 nos señala que es el plazo de 5 años, ¿sí? Este plazo de 5 años tiene que ver y se cuenta a partir del día siguiente aquel, un segundito, en que se presentó la declaración del ejercicio, siempre y cuando se tenga la obligación de presentar la declaración. Pero también nosotros sabemos que hay declaraciones, más bien impuestos que no se causan por ejercicio, sino por mensualidades definitivas, como es el caso del IVA y del IEPS. Entonces aquí el plazo empieza a contarse de manera distinta, ¿sí? Esto es a partir de la fecha en que debió haberse presentado la información sobre estos impuestos que no se calculan por ejercicio, sino por pago mensual definitivo. Y esto no se computan a partir de la fecha en que se debió presentar la declaración mensual definitiva, sino a partir de aquella declaración que en forma informativa viene en la declaración del ejercicio. Entonces, aquí estamos hablando de una técnica un poquito compleja, porque la figura de la caducidad, señores, nosotros no solo la podemos utilizar como un argumento de excepción para anular los créditos, porque se puede dar el caso de que en una misma liquidación que te haga la autoridad opere la caducidad para una parte del crédito y la no caducidad para otra parte. Si estamos viendo, por ejemplo, que en el término genérico de 5 años, a mí me revisan un ejercicio en el que, por ejemplo, yo opero la caducidad en la cuestión del IVA, pero en el caso de impuestos sobre la renta no, porque se pueden dar muchísimos supuestos, se pueden presentar declaraciones complementarias, y cuando se presentan declaraciones complementarias, acuérdense que los conceptos modificados empieza el plazo a partir de que se presenta la declaración. Más adelantito lo vamos a explicar. En pocas palabras, lo que yo quiero dar a entender es lo siguiente: en una misma revisión fiscal se puede dar el supuesto de que haya operado la caducidad por parte de los créditos fiscales y no haya operado por otra parte, sobre todo cuando se mezclan los impuestos directos y los indirectos, y nosotros sabemos que cada vez que la autoridad nos revisa el impuesto sobre la renta y su hijito el IVA, y antes el YETU. Bueno, pero el YETU también se calculaba por ejercicios, ¿verdad? Sí. Okay, bueno, en el caso del IVA, vamos a suponer que ya haya operado la caducidad por la cuestión del IVA, porque se mide en función distinta. Ya vimos que el 67 nos dice que tratándose de aquellos impuestos que se calculen por declaraciones mensuales definitivas, el plazo de caducidad no se computa al igual que en el caso de una declaración de ejercicio, porque la declaración de ejercicio es a partir de la fecha en que debiste haberlo presentado, y si presentas complementarias, los conceptos modificados, también empieza a correr el plazo de caducidad de forma distinta. Pero vamos a suponer que en un ejercicio se haya presentado no se haya actualizado todavía el plazo de caducidad por ISR, pero sí se haya actualizado por los impuestos mensuales definitivos, IVA y IEPS. Bueno, aquí en sentido, a ojo de buen cubero, cuando tú ves esto, dices, pues sí, lo que le prometes al cliente, le dices, pues la cuestión de los impuestos indirectos de IVA y de IEPS te los puedo ganar, pero en cuanto al ISR, pues no, porque respecto a él, al menos no ha operado la caducidad. Sin embargo, les comento que esta cuestión de la caducidad no necesariamente tú la puedes poner como una excepción de este tipo, sino que tú puedes utilizar esta figura de la caducidad para explicar que está viciada la orden de visita de donde proviene el crédito correspondiente, porque recordarán ustedes que uno de los requisitos que se exigen para practicar una orden de visita, de acuerdo al artículo 16 constitucional, es respetar las formalidades prescritas para los cateos y las establecidas en las leyes fiscales respectivas. Entonces, cuando te emiten una orden, si existe el artículo 67, que viene siendo una ley fiscal respectiva, que a la autoridad le ordena, más bien le permite solo actuar o determinar contribuciones en tanto no hayan caducado sus facultades, es obvio que si al momento de emitirse la orden de visita ya caducaron sus facultades y la autoridad no respeta esa disposición por lo que hace, en este caso al IVA o al IEPS, pues es obvio
que la orden correspondiente no puede estar fundada y motivada, y eso va a arrojar que tú logres anular la totalidad del crédito fiscal. Es decir, tanto lo caducado como no lo caducado. ¿Por qué? Porque lo caducado se va a caer por su propio peso, por el simple hecho de haber caducado, en tanto que lo no caducado se va a caer porque deriva de una orden que no puede entenderse fundada y motivada, porque en ella no se respetó la cuestión de la caducidad, al menos por lo que hacen los impuestos indirectos. Entonces hay que estar un poquito abusados por allá. A ver, aquí te está poniendo un ejemplo, Carlos. No, Alberto. Dice ejemplo, IVA, enero de 2009, obligación de presentar el pago el 17 de febrero de 2009. Caduca para determinar diferencias por la autoridad el 18 de febrero del 2013. A ver, estamos hablando del 2009. Y así presenta enero, febrero, que va a 10 años para la caducidad. A ver, estamos hablando de enero, que me dice que debe presentarse en febrero, el 17 de febrero. Ajá, del 2009. 2009. 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Aquí le había puesto 13, sí. 14, pero el sentido estricto sería hasta el 15 inclusive, Alberto. No hay que irnos con la finta. Acuérdate que el IVA no es un impuesto que se presenta por declaraciones por ejercicio, sino por pagos mensuales definitivos. Por eso le digo que la figura de la caducidad, si no la leemos muy bien, nos puede llevar a confusión. Como se trata de un impuesto indirecto que se calcula por declaraciones mensuales definitivas, entonces opera una regla excepcional que te dice que el plazo de los 5 años empieza a contar a partir de aquel momento en que vence la declaración, en donde se tiene que reflejar lo informativo de ese impuesto, como es el IVA. Sí. Acá me regreso a lo mismo, dice: tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo, que es el caso del IVA y IEPS, el plazo se computará a partir de la fecha en que debió haberse presentado la información que sobre estos impuestos se solicita en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. Esta viene siendo la informativa, Gilberto, en donde viene la información de IVA que se requiere para efectos de renta. Bueno, vamos a suponer, esta información, Alberto, recordarás que no se presenta en el mes inmediato siguiente, o más bien en el mes en que se debe pagar el impuesto, sino que se presentan, si mal no recuerdo, en febrero del año siguiente. Es decir, aunque estemos hablando de un pago mensual definitivo de enero del 2009, el plazo de caducidad no empieza a contar a partir de la fecha en que vence la fecha para presentación del mensual definitivo, que sería en febrero, como tú bien indicas, sino sería hasta que venza o se deba presentar la declaración informativa de estos impuestos para efectos de impuestos sobre la renta, es decir, en febrero del ejercicio siguiente. Entonces estamos hablando de enero de 2009 y la declaración informativa vence en febrero del 2010. A partir de ese momento, de 2010, empiezan a contar los 5 años. Entonces tenemos de 10, 11, 12, 13, 14, 15. No en el 13 sería. Entonces sí hay que tomar en cuenta esto, ¿no? En los IVA y IEPS es a partir de que vence el plazo en que se debe presentar la declaración informativa. Son excepciones que señala el artículo 67. Dice, considerando si se presentara el anual es correcto hasta 2015. La anual, bueno, vamos a hablar de 2009. La anual se debe presentar en abril, en marzo y en abril, de acuerdo al tipo de persona, ¿no? Vamos a ir a personas morales en marzo. Marzo. Entonces, en abril creo que vence el plazo de 2009. Entonces, a partir de 2010. Si es 2009, tiene que presentarse en 2010 y de ahí nos empezamos a contar 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Ok, Alberto. Sí, es lo que precisamente lo que estaba preguntando. Mi estimado amigo, con unas frías te explico mejor esto.